Continuamos en el mañana, siendo las 11:17 y ya tenemos con nosotros al señor Gustavo Córdoba. Un aplauso para él, por su función, ¿sí? Como encuestador. ¿Desde hace cuánto que sos encuestador? 30 años. 30 años. ¿Y cómo se te ocurrió empezar a hacer esto? Mirá, 15 años, yo vivía en Río Grande, Tierra del Fuego. Sí. Campaña presidencial. Sí. Alfonsín presidente. Sí. Encuestas. Y dije, ahí me engancho yo. A los 15 años ya sabía que iba a hacer encuestas. ¿Pero trabajaste para alguna encuestadora o así empezaste? No, primero empecé a estudiar ciencia política en Córdoba. Sí. Y bueno, después tuve un paso por la política también, aprendí algunas cosas. Entonces, ahora que estoy de este lado... ¿En qué partido? Radical. Radical. Bien. Los nefastos de la coordinadora. ¿Con la coordinadora? Con la coordinadora, sí. Entonces, bueno... Ya era otra dio su época. opinión, ¿no? Con respecto al coordinador. ¿Cómo? ¿Dio su opinión con respecto? No, los nefastos son los que les dijo. Cariñosamente. Sí. Yo Totalmente. guardo un buen recuerdo de esa época porque éramos tan inocentes, Sí. digo, en esa época, ¿no? Nos prendíamos. Hermosamente inocente. Claro, exacto. Sí. Que hoy, bueno, ver en lo que se ha convertido la política, yo te diría, no es una mañana para ser amigos, pero la calidad de los candidatos que han llegado hasta esta instancia es la peor cosa que nos dejó este 40 aniversario de la democracia. Digo, yo honestamente creo que la política nos debe un par de disculpas, ¿no? A los votantes por habernos dado esto, ¿no? Viste, vos tenés expectativa de llegar y decir, bueno, vamos a comer algo rico. Sí. Bueno, por algo es que la gente quiere un cambio, ¿no? Quiere que todo esto termine de una Pero ahí manera. estoy con Durán Barba. Mirá que yo no soy de ese team. Ajá. Y en realidad todos queremos un cambio y siempre queremos el cambio, pero nunca votamos por el cambio, porque en el fondo no sabemos qué es un cambio. Claro. Lo que sí creo es que hay... Pero como Macri nos llegó así. Yo creo que Macri llegó con un voto anti-Cristina muy fuerte. Sí. Creo que en la Argentina, si me apurás un poco, te diría, en el 83 hubo un voto anti-pacto militar sindical, por eso ganó Alfonsín. Sí, total. En el Menem le gana a Angeló por un voto anti-economía, anti-Alfonsín. Si hubiésemos sabido lo que venía después, quizás no lo votaban, a Menem tampoco, pero... a De la Rúa lo votamos en contra de Menem. Sí. Y todo Un voto muy honestista, quizás el de la Rúa. Sí, claro, era... Anticorrupción sería. Sí, exactamente. Siempre tuvimos alguna oportunidad de votar anti y no a favor de. Entonces, es como que nuestra calidad democrática ha ido degradándose de a poco y hemos llegado hasta el punto más loco para mí de que alguien a la cual la democracia no le gusta, porque a Milei no le gusta el sistema democrático, tiene chance de ganar las elecciones. Sí. Fíjate vos qué bueno que es el sistema y qué malo que estamos nosotros, que estamos dispuestos a votar a alguien que resiente de las instituciones, resiente, ¿no?, de la pluralidad, resiente de la prensa. Yo lo he visto en reportajes con un desempeño paupérrimo. Sí, totalmente. ¿No? ¿Y qué decís? ¿Y qué pasa después de lo de ayer, ¿no? Donde se lo vio desnudo, totalmente desnudo a Milei? Mira, en general decimos lo siguiente: las campañas electorales han muerto, decimos con un amigo y colega, Mario Riorda. Lo decimos en términos simbólicos, porque lo que se ve es que las campañas electorales han perdido eficacia a lo largo del tiempo. Se hacen cosas rituales en campañas que nadie sabe qué efecto producen. Mientras tanto se siguen haciendo. Los debates electorales forman parte de estos rituales y la verdad es que no aportan gran cambio en la tendencia electoral, salvo que tengamos un contexto tan parejo como el actual. Allí sí, estos mínimos corrimientos que las campañas sí producen pueden generar grandes impactos, porque no es lo mismo, por ejemplo, que en Córdoba o en Mendoza vote el 60 o vote el 80% de la población. Sí. Sobre todo sabiendo de antemano que ahí lo votan masivamente a Milei. O que en Provincia de Buenos Aires de pronto, en vez de votar el 70, vote el 80, sabiendo de antemano que ahí se beneficia Massa. Sí. Entonces, estos corrimientos sí provocan las campañas y el debate de ayer creo que aporta, primero porque fue el debate más masivo que hemos tenido en democracia. Totalmente. Chicos, a 3 puntos de la final Argentina-Francia del Mundial. Sí. Digo, no recuerdo otro episodio tan masivo como este. No. Hubo interés periodístico, hubo interés ciudadano, hubo un interés legítimo de todos nosotros para... Rebota en redes también. Claro, confirmar o no el voto. Digo, muchos fuimos a confirmar o no el voto y otra gente habrá confirmado o no si se incluye electoralmente o se va a votar al campo ese día, se va de vacaciones. Sí. Digo, me parece que el día de ayer fue muy pródigo en eso
Creo que como espectáculo político estuvo muy bueno. A mí me aburrió un poco porque yo encontré en la previa los detalles que íbamos a encontrarnos anoche. En la previa yo pensaba que Massa iba a tener un desempeño óptimo porque es un veterano de las campañas y de los debates. Y creía que Milei iba a ser el que iba a cometer la mayor cantidad de errores. Ahora, sí me sorprendió el error no forzado de Thatcher. Sí. ¿no? Sí. A ver, tenés que defender a un enemigo del país como Thatcher en un debate presidencial para ser presidente. A ver, flaco, te falló el contexto. Sí. Nadie que le diga por ahí no. Da la sensación que en algunos momentos es más él que en todo caso su plataforma o su espacio político. Es como le salta un poco lo genuino de él, digamos, de lo que piensa él. Margaret Thatcher en Inglaterra propugnaba una agenda de aumento de impuestos. Sí. Y de apertura a la Unión Europea, de armar una alianza con la Unión Europea. Sí, fíjense que hasta incluso es contradictorio con lo que está planteando Milei hoy. Total. ¿No? Digo, hay como una cuestión muy naif en Milei, que tiene por ahí algunas creencias ahí adheridas. Como lo de Giuliani. No, Sí. claro, pero Giuliani, decís, ¿cómo? Le dio para que haga el gol. ¿Cómo nadie le dice, mira que Giuliani estuvo con él y lo de Tigre? Y mira, yo tenía un profe en oratoria en la universidad que decía, lo primero que decía era, bueno, a ver, saquen una hoja, vamos a hacer un examen. Y te preguntaba las cosas que salían en el diario en ese día. Sí. ¿No? Sí. De ahí me quedó el hábito, ¿viste? De vez en cuando agarrar los diarios. Antes o digitalmente ahora. Pero nadie, ni Milei ni nadie de su equipo lee los diarios. Rarísimo. Sí, rarísimo. Ahora, ¿ves el contexto actual, digo, como más que decidir el voto de los que están indecisos, más una lucha por la movilización electoral? O Indudable. Que lo que importa en realidad es cuántos de los que están quizá más cercanos a vos vayan a votar, que en sí convencer gente que está o que vota al otro que está indecisa. Siempre se trata de eso, y además sabiendo de antemano que no todas las provincias tienen el mismo perfil de movilización electoral. Sí, y, ¿no? que hay un feriado que invita... Sí, pero el feriado impacta a todos por igual. Sí. Porque, a ver, creer que del lado de votantes de Massa no hay gente que se puede tomar el fin de semana largo es subestimar mucho a nuestros votantes, ¿no? Sí. Digo, es lo mismo que pasó en la primera vuelta. En la primera vuelta había, de la misma usina que critican el feriado, planteaban, no, que va a haber emergencia meteorológica y nuestros votantes no van a poder ir. Claro. Sí, pero hubo emergencia meteorológica. Llovió a baldes en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires mismo llovió. Sí. Y fue a votar menos gente, Claro. al contrario. Además, se esperaba 74 y votó el 77. Y además que vas a cambiar el día cuando esté lindo. Votemos cuando el día que esté lindo. Es imposible. ¿Y cómo queda? ¿Cómo lo ves? No sé si ya empezaste a sondear. Estamos. Ah. Sí. Bueno, veía una encuesta, la última de Sudán Córdoba, que daba un escenario casi de infarto, de una diferencia de un punto más o menos entre Massa y Milei. No, la última nuestra de hace más de 20 días Sí. tenía 3 puntos a favor de Massa, proyectando el voto válido, nos daba Sí. 49-9 a 46-9, Sí. con 3.2 de indeciso irreductible, que no. Al respecto decir lo siguiente, las encuestas hay para todos los gustos. Sí. Estas son digitales, como la mayoría de las que se están haciendo. ¿Cuál es el problema de las encuestas digitales? Llegan hasta un punto del registro de la actitud electoral de nuestra sociedad. Ajá. No abarcan el 100% del posible votante. Hay un montón de personas que quedan afuera. Por ejemplo, los sectores más pobres de la sociedad argentina no tienen la actitud de responder encuestas digitalmente en Facebook, Total. en Instagram, ¿no? Y los Sí. menores de 25 años, que uno podría decir viven adentro de la burbuja Sí. digital, que realmente viven, Sí. pero no responden ninguna encuesta. No les importa Les voy el a- carajo. Les voy a dar un parámetro. Sí. En una encuesta de 2.000 casos, a veces tenemos 7 jóvenes que responden, Claro. menores de 25. Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Que están subregistrados algunos sectores en detrimento de otros. Sí. Y eso te impacta en la proyección de los votos. Entonces, lo que hay que plantear es que las encuestas nos muestran un contexto en el cual la gente va a votar. Ahí es donde te diría, los análisis salen mucho más sustanciosos. Uno comprende más que pronosticar, porque además el pronóstico es más de los medios de comunicación, no de nosotros los que estudiamos la opinión pública. Eventualmente nosotros podemos decirte esto, mira, de nuestra investigación de este año, que fue lunga, llegó el 5% de lo que investigamos a los medios. El 95% restante no llegó. Sí. ¿Y por qué no llega? Y porque no necesariamente Es más tiene atractiva la intención de voto. No, para los Ah, medios. sí, por eso. Pero, a ver, cuando nos contratan, Sí. ¿qué nos piden?
che, necesito saber tal decisión, si va a caer bien o va a caer mal, Sí. si vamos por acá está Sí. bien o está mal, quiénes son los grupos más representativos que nos están apoyando, qué lenguaje tienen, qué cosas hablan, cuáles son los temas preferidos de agenda. Es decir, hay un montón de investigación que se hace para toma de decisiones, no solamente de intención de voto. A veces la intención de voto depende del medio, depende del mal uso que le hemos dado también Sí. los encuestadores, la política y los medios. Ha habido un abuso, digo... En esta época, si yo tuviese que agarrar una balanza y pesar lo que vale una encuesta en la mente de un votante, diría que es igual a 0. Nadie le da la más mínima bolilla a cambiar su voto porque Clarín o porque La Nación o porque Página 12 titulen de que gana fulanito o fulanita por 3 puntos. ¿No? ¿No No, manejan la opinión no. pública en lo más mínimo, decís? ¿Los medios? Sí, pero al nivel de cambiar el voto porque vos publicás una encuesta, Sí. la gente no cree en las encuestas publicadas. Ok, Porque saben sí. que hubo un cambio imperceptible para muchos, pero para nosotros muy, muy identificable, que los medios dejaron de ser dadores de reputación, ¿no? Sí. Los Sí. medios te legitimaban, ¿no? Sí. La tele sobre Claro. todo. Sí. Hoy también son objeto de reputación, porque en gran medida tercerizan el discurso político de los candidatos, ¿no? Hay ejemplos Sí, muy sí, claros sí. en Buenos Aires de canales que operan como un brazo político, Totalmente. ¿no? Brazo mediático de un sector político. No, se suma la gente que cree en eso y entonces tiene su público y todo lo que le digan, porque son gente que todo el tiempo están buscando Sí, sí. información para dejar a descalificar al otro. Claro, pero si vos ves ponele en el C5N que da una encuesta que lo da ganador a Massa, uno inmediatamente asocia bueno, es porque es C5N y lo mismo en La Nación Mira, Más. va a quedar como que Riorda es nuestro Messi, pero con él decimos lo siguiente. Vivimos una época de tribalización. ¿Qué significa? Que cada vez vivimos en burbujas más chicas y autocelebratorias. Digo, ya no compartimos como antes que vos agarrabas el diario, por decirte, y te topabas con un montón de noticias, incluso con las que no te gustaban. La que no te gustaba o que no estaba dispuesto a leer, también te la cruzaba. Hoy eso no pasa. Entonces es mucho más uniforme, no hay confrontación, sino que hay sesgo de confirmación. Aunque sea mentira, validamos aquellos contenidos digitales que pasan cerca de nuestro prejuicio y lo compartimos, aún sabiendo que puede ser falso. Digo, esto genera un impacto en la política que es tremendo, porque además vivimos una época de hiperpersonalización. ¿Qué significa? Que vale más un histriónico que un partido político. Bueno, Milei, Sí. ¿no? Sí. Miren la irrupción de Milei, ha cambiado la política argentina. Sí. Para bien o para mal, la ha cambiado. Antes eran 2 sectores, era un bipartidismo o bicoalicionismo, hoy son 3. Sí. Claro. Eso tiene que ver, bueno, cómo cambió el mundo, la pandemia, un montón de cosas, ¿no? Estamos más locos, estamos más intolerantes, con menos paciencia, nos pasa que todo tiempo pasado fue mejor, los gobiernos han perdido la capacidad de brindarnos una distribución del ingreso cada vez mejor, entonces la gente vive enojada, ¿viste? Le echa la culpa a los gobiernos, y lo que está pasando es muy loco, porque gobiernos de derecha dan pie a gobiernos de izquierda y así sucesivamente. Sí. Es como una especie de loop interminable de victorias y de derrotas. Sí, y así aparece Milei, ¿no? Y apareciste Aparece tú. Milei, ¿eh? Apareciste tú, diría. Sí, apareciste tú, aparece Milei. Y anoche lo vemos a Milei ahí en el debate, donde hacía agua o donde te das cuenta que es alguien que no está preparado para gobernar. ¿Eso incide en el voto? Sí, yo creo que este debate incide. En general yo digo que no, los debates tienen una incidencia marginal, te diría, Sí. de un punto, pero correr un punto hoy, en el nivel donde está la campaña electoral, con Claro. el nivel de paridad, yo creo que va a tener una gran incidencia. Creo que más que cambiar el voto va a hacer que mucha gente o deje de ir a votar, Ajá. porque parate en el lugar del votante de Milei antes del debate y míralo ahora. La voltereta que hay que dar en el aire para seguir justificando que lo votás, a pesar de lo que viste. Porque Sí. eso es evidencia. La reacción más fácil es decir, me voy a la mierda, no voy, Claro. no voto, listo. Uno lo puede entender Sí. por la antinomia, ¿no? Hablábamos hace un rato Sí. de que el voto argentino tiene una característica. Por ahí yo creo que ese es el gran condimento que tiene Milei, ¿no? La amalgama que permite que Milei tenga la intención de voto no es tanto lo que vale Milei, sino Anti lo que representa en Claro, términos de anti. Claro. Lo que sí me llama la atención que anoche los socios últimos de Milei no Sí. estuvieron presentes. Bueno, eso fue llamativo. Pero Lo es parte que- de la estrategia, me parece, ¿no? No verlo. No era parte. A ver, ¿No? los aliados nuevos de Massa estuvieron, digo, todo el sector Sí. del Partido Socialista, de Consenso Federal. ¿A qué lo atribuís vos a eso? A que no estuvo el PRO.
Creo que hubo problemas que no terminaron de trascender o de transparentarse a la opinión pública. Creo que ahí hay algo que puede inclinar la balanza en contra de Milei. Digo, porque Milei depende casi exclusivamente de la fiscalización del PRO. Sí. ¿Macri le aporta o le resta o las dos cosas? Porque digo, es un dirigente con mala imagen, pero a su vez tiene mucho liderazgo sobre el sector que... Dame un dirigente con buena imagen, dale. No, bueno, te pero escucho. está bien, pero Macri digo, Agravada, decimos agravada. Es agravada lo que es la parte negativa, pero aparte digo, lo que sí tiene es un liderazgo sobre parte de la gente que votó a Patricia Bullrich, que es medio árbitro de la elección. Entonces, ¿cómo opera eso? Mirá, ¿Le ayuda? La jugada de Macri fue una jugada brillante, vamos a decirlo en Sí, estos totalmente, términos. totalmente. Sí. Si le sale bien, pulveriza todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Y Sí. se queda como único dueño, jefe, jefazo Sí. de la tribu opositora Sí. al peronismo. Sí. La jugada es brillante Re. porque fue a todo o nada, Re. fue a fondo. Sí. Totalmente. Ahora, el problema es si pierde. Sí. Todo eso en contra viene. ¿Sí? Digo, ahora, veamos el impacto en Milei. ¿Qué ganó Milei? Ganó profundidad, ganó estructura, ganó influencia, Sí. presencia, territorialidad. Perdió centralidad, Milei, Total. porque de pronto era más relevante periodísticamente Macri que Milei. Claro. Creo que anoche perdió algo que Macri le daba, que era cierta... ¿Viste cuando vos contratás un seguro contra granizo, contra tercero, el auto? Sí. Qué sé yo? Bueno, Macri era como una especie de póliza para Milei, Claro. ¿no? Para el votante de Bullrich, que estuviese Sí. Macri ahí era como una especie de, che, bueno, tranquilo. Sí, sí. Está papá. Macri, Es un loco, pero está Macri. sí, ¿viste? Ante posibles desviaciones de Milei estaba Sí, Macri. sí. Bueno, anoche no estuvo Macri. Entonces ahí hay también un punto que sería sensible para Milei en términos de pérdida, ¿no? Porque Ajá. uno en estos detalles se pueden ganar o perder elecciones, claramente. ¿Y ya sabes algo o no? Con respecto a lo que pasó anoche. No tenemos la cantidad de casos suficiente como para que yo te diga nada. De eso me contestaron a mí hace un Ajá. ratito. Cuando Ah. dije, porque Echalos, a esos echalos. Ya. Sí, la ansiedad vuela, así que imagínate cómo me tratan a mí los chicos en la Claro. Sí. Eh, Pero, digo, la expectativa por lo menos es de que, más allá de números y cuestiones, de que haya habido un golpe, sobre todo este fin de semana, digo, no solamente pasó el debate, pasó el tema del comunicado de los clubes. Eso me parece que es interesante, Sí. porque si uno ve los apoyos de uno y otro, Sí. digo, la declaración en contra de Milei también fue formidable esta última semana, ¿no? El pronunciamiento de cada uno de los clubes de fútbol en la Argentina. Sí. Yo, eso déjenme decirle, tengo 30 años, soy un veterano de esto, nunca Sí. lo habíamos visto en ese nivel. Los pronunciamientos de ONG realmente importantes, que uno confía, también se pronunciaron en la misma línea. Es decir, creo que hay algo que está pasando que posiblemente el contexto de los 40 años del retorno de la democracia a la Argentina nos hacen reflexionar a todos que Massa es mal candidato, Milei es un peor candidato, pero la democracia está primero. Sí, ¿No? totalmente. Digo, cualquier cosa es secundaria respecto del funcionamiento del sistema. No es tanta la gente que dice que se vaya todo al carajo, no me importa nada, que explote el país y eso. ¿No es tan fuerte esa opinión? Sí, pero ¿sabes qué? Yo siempre sostengo que el argentino se queja un poco de más, ¿no? No es para decir que vivimos un país que está todo bien. Sí. Todo lo contrario, yo recorro la Argentina y te podría decir que hay lugares que ofenden, ¿no? O contextos que ofenden, pero evidentemente la Argentina tampoco está tan mal como los que dicen que está detonado, que está todo explotado. De última, en la primera vuelta pasó algo que no sé si todos lo percibieron. La sociedad tiene reflejos democráticos. Sí. La sociedad argentina los tiene. Mm. Suaves, sutiles, pero los tiene. Puso tercera a la candidata que decía que había que exterminar al adversario. Puso segundo al que decía que había que explotar todo. Y le dio el primer lugar al que de alguna manera articulaba un discurso por la positiva, una cuestión propuso un gobierno de unidad nacional, que me parece que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero denota al mismo tiempo en la propuesta en sí que la situación es gravísima, que amerita que alguien plantee un gobierno de unidad nacional. Entonces me parece que ese reflejo sutil democrático de nuestra sociedad va a aparecer ahora el 19 también. ¿Coincidís? Tengo la sensación de que Massa viene haciendo una campaña de balotaje básicamente desde que se presentó él como presidente, mientras que ha tenido Milei que adecuar un discurso al escenario de balotaje que no coincide con lo que él venía diciendo antes, entonces de alguna manera
lo de Massa capaz no le sirvió al principio, porque el discurso más moderado no es atractivo en una PASO, pero sí en un balotaje, mientras que Milei está con esta pirueta como para tratar de moderar algo que él venía diciendo, que por ahí pesaba mucho en un contexto de tanta fragmentación en una PASO, pero después, ya cuando llegás a un balotaje, te empieza a jugar en contra por el rechazo. Mira, creo lo siguiente, comparto plenamente. Massa, y esto nosotros cuando lo empezamos a medir en algunos escenarios electorales nos dimos cuenta muy rápido que Massa era el mejor candidato del oficialismo para la segunda vuelta. Sí. No era tan bueno para la primera o para la PASO, pero definitivamente era el mejor de todos. ¿Por qué? Porque tenía capacidad de agregación. Claro. En cambio, el resto de los candidatos tenían capacidad de rechazo. Sí. ¿No? Entonces, por eso Massa, con las limitaciones del contexto económico, fue el mejor candidato posible del oficialismo. Ahora, en el caso de Milei, yo creo que él nunca pensó o nunca se pensó llegar a este balotaje. Nunca. Sí. Así como Massa adelantó los tiempos y hablaba siempre en términos de balotaje, como bien lo planteabas vos, Milei siempre pensó que ganaba en primera vuelta. Entonces nunca ordenó su cabeza para pensar en una eventualidad de balotaje. Sí. ¿No? Me parece que se lo ve todo lo que decís, lo ve improvisando, se lo ve como a disgusto con este contexto, con este escenario. Sí. Se ve como fuera de tiempo, fuera de lugar, ¿no? Eso se nota. Es como cuando en una canción entras fuera de tiempo. Afuera de ¿no? tiempo, lógico, sí. Te voy a hacer la última pregunta, si no lo molestamos más, ¿sí? ¿Qué estás preguntando ahora con respecto a este debate último? ¿Qué le estás preguntando a la gente? ¿Querés que te lo lea? Sí, por favor. Esto está interesante, te digo porque no sé si se va a poder publicar, calculo que no, ya estamos en veda, pero... Sí. Igual en redes no es medio... ¿No hay una nebulosa yo, legal ¿sabes ahí? qué? Eliminaría la veda, es algo de Yo la también, época de las sí. carretas. Sí. ¿Viste? No tiene sentido. Sí. Pero mira, la primera pregunta es, ¿a quién votarías para presidente del balotaje? Obviamente con proyección de indeciso. Al que dice no sabe, le repreguntamos, bueno, entonces, ¿a quién probablemente votarías? Pero después preguntamos, entre Milei y Massa, ¿cuál es el mal menor? Sí. Entre Milei y Massa, ¿cuál es el mal mayor? Porque puede darse la paradoja de que todos crean que son el mal menor. Tanto el votante de Massa que sea el mal menor y el votante de Milei que también sea el mal menor. ¿Tiene Massa estabilidad emocional para ser presidente? ¿Tiene Milei estabilidad emocional para ser presidente? ¿A cuál de estos mensajes de campaña es el más creíble para usted? Y ahí testeamos los dos eslogans de campaña, ¿no? Sí. ¿Viene la Argentina que estábamos esperando o el cambio está en tus manos? Camón, bien. ¿Cuándo tenemos respuesta de todo eso? Y espero que hoy a la noche o mañana a primera hora. Ahí está, nos manda todo y vemos que lo analizamos, ¿sí? Bien, Gustavo, gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Gustavo Córdoba, sí, de Suban Córdoba, acá con nosotros, contándonos un montón de... Después me gustaría que vuelvas, así seguimos conversando, porque es un enigma, la gente no cree más en las encuestas y todas esas cosas, entonces ver bien cómo es. Ahí descubrimos un poco en esta charla. Gracias, Gustavo. Vamos a una tanda, ¿sí? Y ya estamos regresando.